Hola queridos amigos y amigas de este canal de YouTube, muchísimas gracias por su atención nuevamente. Hoy con un tema muy especial dentro de esta historia de las imágenes vamos a hablar de la prehistoria. La prehistoria, como su nombre lo indica, es el momento, digamos, que se plantea antes de la historia, y antes de la historia tiene que ver con la escritura. Vamos a hablar un poco de la aparición de la escritura, muy poco porque esto, digamos, va a corresponder más a la siguiente etapa de de la historia de las imágenes. De esta manera, las imágenes de la prehistoria van a estar comprendidas antes del surgimiento de la escritura, que va a surgir la escritura en diferentes momentos, en diferentes continentes. Por ejemplo, para el continente asiático vamos a tener un surgimiento de la escritura muy posiblemente en la parte occidental de Asia, muy cerca, digamos, al Mediterráneo, en Mesopotamia, alrededor del año 3100, de pronto algunos vestigios de escritura por el 3300 más o menos, en todo ese horizonte de la cultura mesopotámica. Para África, en el norte de África, en toda la vertiente del río Nilo, tendríamos un origen de la escritura también hacia el año 3100, 3000 con los egipcios. Para el oriente, perdón, de Asia también, lo que correspondería a China. En China se va a hablar de un origen de la escritura hacia el 1200 antes de Cristo, antes de nuestra era común, aunque aparentemente hay vestigios de escritura por allá por el año 4000 o 5000. Aquí debo aclarar que estas fechas pueden cambiar dependiendo de los hallazgos arqueológicos que se hagan con posterioridad a este video. Es muy posible y siempre pasa que estas fechas se mueven. Para el continente americano, sobre todo la región de Veracruz especialmente, todo lo que va a ser la región que van a ocupar los olmecas y que van a ocupar los pueblos mayas, el origen de la escritura va a estar por alrededor del año 1000 antes de nuestra era o antes de Cristo. Eso implicaría entonces que vamos a tener una prehistoria, una historia previa hacia el 1000 antes de Cristo, hacia el 1200 antes de Cristo para China, 1000 en el caso de América, especialmente la parte norte de América, el Golfo de Veracruz, y hacia el 3100, 3200, 3300 en lo que va a ser Asia occidental y el norte de África especialmente. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que cuando comienza la escritura vamos a tener documentos claros y concretos que nos van a hablar de monarcas, por ejemplo, de hechos históricos, de tipo batallas, tipo guerras, tipo transacciones económicas, matrimonios, si ustedes quieren. Incluso la cotidianidad va a estar incluso reflejada en muchos de estos documentos de escritura. También aparecen a veces en las imágenes, incluso en las imágenes de la prehistoria también aparecen, pero digamos que hay una mayor concreción, hay unos datos mucho más precisos en el momento en que aparece la escritura. Con la prehistoria tenemos ese problema. ¿Sí? En la prehistoria, no tener documentos escritos, no sabemos exactamente qué pasó, no sabemos qué hechos se dieron exactamente y precisamente. En ese sentido, digamos que casi todo lo que hablamos de la prehistoria parte de supuestos que vienen de los hallazgos arqueológicos. Por eso también digamos que las cronologías se mueven. Sí, porque digamos que cuando aparece un nuevo hallazgo, por ejemplo, digamos que aparezca un nuevo hallazgo arqueológico con escritura antes del año 3500 en Mesopotamia, entonces la fecha de la prehistoria la correríamos o la moveríamos hacia el 3500 o antes, ya antes de nuestra era. ¿Sí? Y lo mismo para el Golfo de México, por ejemplo, donde aparezcan vestigios de escritura por el año 1500, ya la fecha del inicio de la escritura empezaría mucho antes y posiblemente la historia, o sea, toda esa documentación escrita, pues aparecería con mayor antelación, o sea, mucho más temprano, y nos daría muchos datos sobre lo que aconteció antes de lo que sabemos hoy. Entonces siempre están moviéndose esas fechas, por eso estas fechas son estimadas, no son tan precisas, y lo que va a pasar con la prehistoria de las imágenes y con la prehistoria en general es que a partir de hallazgos arqueológicos, a partir de estudios de los arqueólogos especialmente, de algunos historiadores del arte o de muchos historiadores del arte especializados en estos temas de la prehistoria, pues se va a suponer
por ejemplo, que las imágenes y que los artefactos construidos en la prehistoria tenían una función, ¿sí? Una función que por lo general se asocia a lo ritual, ¿sí? A lo ritual, sea la caza, la cacería, sea la recolección también de verduras, de frutas, de diferentes productos eh, eh, de origen vegetal, sea la pesca también, hay vestigios que están relacionados con la pesca, sea con entierros, toda la parte funeraria también, y con algunos elementos, digamos, de ajuares nupciales posiblemente, o de ajuares rituales. eh, eh, entonces, digamos que estaríamos siempre asociando las imágenes y los artefactos a esa función, digamos, social, religiosa, cultural, política. Algunas cosas también de la prehistoria se asocian, por ejemplo, al culto a los gobernantes o la exaltación de gobernantes, ¿sí? Pero como les digo, esto parte de supuestos, a partir de los hallazgos arqueológicos, dónde se encuentran, cómo están ubicados, incluso si están en un enterramiento, si están en un altar, si están en algún tipo de habitación o de casa, ¿sí? Entonces digamos que se supone esa función. No tenemos datos concretos, no hay documentos escritos que nos diga fulano de tal, fulana de tal, esta persona, esta señora, este señor hizo esto en ese momento. No tenemos momentos escritos, por eso hablamos de prehistoria, y al hablar de prehistoria hablamos de supuestos que pueden cambiar las interpretaciones, pueden cambiar las fechas, pueden cambiar, bueno, todo. La prehistoria de las imágenes, como la prehistoria en general, se va a dividir en dos periodos dependiendo también de la situación, llamémosla social, política y sobre todo económica de las comunidades. Las primeras comunidades humanas, por lo general, se plantean con una actividad económica basada en la recolección de frutos, de verduras, de elementos orgánicos, vegetales especialmente, como una principal actividad económica, o sea, son recolectores de elementos para su alimentación, dedicados a la pesca y dedicados a la cacería. ¿Sí? Son básicamente esas actividades. Y estas actividades hacen que estas personas de lo que vamos a denominar el paleolítico, ¿sí? Porque vamos a dividirla en dos partes, el paleolítico y el neolítico. El paleolítico estaría centrado en este tipo de actividad económica, ¿sí? La recolección, la pesca y la caza, ¿sí? Hace que sean comunidades nómadas o nómades. Son actividades que se tienen que hacer por periodos estacionarios, o sea, por estaciones por lo general, que las comunidades humanas primigenias iban conociendo a partir de su relación con su entorno. Entonces sabía muy bien que en cierta época del año, por ejemplo, cierto tipo de semillas o cierto tipo de frutos crecían y se podían consumir en ciertas regiones, o que cierto tipo de especie animal o cierto tipo de especie de pez se podría conseguir en ciertos momentos del año, en ciertos lugares, ¿sí? Entonces se podría pescar o cazar, entonces siempre se estaban desplazando, ¿sí? Por eso hablamos de comunidades nómades, porque son comunidades que se desplazan, que no tienen un asentamiento físico fijo, ¿sí? A pesar de que se han encontrado, digamos, asentamientos de mucho tiempo en cavernas, en sitios como grutas o en algunos parajes especialmente, ¿no? Digamos que si hay algún tipo de arquitectura, eso es también arquitectura efímera, tipo chozas, tipo tiendas de pieles de animal, en fin, son digamos, esas características fundamentales en lo que se conoce como el paleolítico. En el paleolítico, digamos, las formas que se van a destacar principalmente, pero no son las únicas, son las pinturas rupestres, las pinturas de las cavernas, que se han encontrado especialmente en zonas de Francia y de España, en el caso de Europa, y que vamos a encontrar en diferentes parajes del mundo, en América, en Asia, en Oceanía, en África también. Están diseminadas por todo el mundo, ¿no? Son algunas pinturas muy bien elaboradas. Se nota que había una relación muy directa con ciertos animales, seguramente producto de la caza principalmente, en un primer momento,
y posiblemente en unos momentos ya posteriores al final del Paleolítico, en un inicio de la domesticación de animales. Eh, digamos que son digamos, imágenes que abundan en detalle. Casi siempre esas pinturas rupestres son figurativas, o sea, representan figuras muy reconocibles, tipo bisontes, tipo mamuts, tipo felinos, caballos, en fin, hay diferentes representaciones. Y en algunos casos, insisto, especialmente hacia el final del periodo paleolítico, por lo que se sabe hasta ahora y por lo que se cree, empieza la representación de los humanos. Una característica sustancial que es común a muchas de estas pinturas en todo el mundo es la representación o la presencia de manos pintadas, manos puestas directamente sobre el muro o puestas sobre el muro que con un elemento se les hacía un contorno y aparece esa representación de la mano, tanto en positivo como en negativo. Esto, como les digo, se encuentra en muchas de las pinturas rupestres o de las zonas donde hay pinturas rupestres en casi todo el mundo. Y también comienzan a aparecer al final, especialmente al final del periodo paleolítico, que más o menos también termina y está vinculado con el clima hacia el final de la última glaciación conocida, que es más o menos hacia el año 10.000 antes de nuestra era. ¿Sí? Allí hay un periodo medio nebuloso entre el 12.000 y el 10.000, ¿sí? Porque digamos que aparentemente antes de esa última deglaciación posiblemente ya empezaba a haber la otra actividad económica del segundo periodo grande del Paleolítico, ese Neolítico, o sea, empieza a aparecer la agricultura y la ganadería como actividades económicas principales para el Neolítico. Entonces allí en esos 2.000 años de la época glaciar, pues la cuestión es que digamos que se empieza como a generar lo que va a ser el periodo neolítico, pero la glaciación como que detiene esa agricultura y esa ganadería. O sea, eso está todavía en investigación. Pasemos al neolítico. En el neolítico, como ya les dije, cambia la actividad económica que se centra específicamente en la agricultura y la ganadería, ¿sí? Esto ya implica pues cierto dominio del crecimiento de las plantas, o un gran dominio del crecimiento de las plantas, de su recolección también, toda la parte agrícola, y la domesticación de animales tipo cabras, tipo cerdos, especialmente ya se han domesticado, por ejemplo, los perros, que se utilizaban seguramente para cacería o para el cuidado del sitio de habitación, y posiblemente también gatos, pues hay como vestigios de gatos también que ya se habían domesticado. Y pues se comienzan a domesticar animales y a trabajar a partir de plantas. Y el desarrollo de las plantas también, especialmente algunas leguminosas, algún tipo de planta, pues que servía sobre todo para la alimentación. En ese sentido, digamos que cambia la vida de los seres humanos. Ya son seres humanos que van a tener sí arquitectura de larga duración, de mucho tiempo. Se van a construir los primeros asentamientos humanos. Uno de ellos aparentemente es Catalhuyuk, ¿sí? En la actual Turquía. Y antes de Catalhuyuk hay un sitio muy especial que se conoce como Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un sitio aparentemente ceremonial, ya una primera arquitectura, pero más dedicada aparentemente, insisto, todo esto es a partir de supuestos, de los hallazgos arqueológicos. Göbekli Tepe sería un espacio para los rituales, muy posiblemente, para los encuentros de comunidades humanas antiguas, pero ya en un ambiente de agricultura y ganadería. Ya son comunidades que son sedentarias o pasan al sedentarismo, ya no tienen que desplazarse por el alimento, sino que pueden cultivar su alimento, pueden criar su alimento en ciertos sitios. Aparece también o se desarrolla cada vez más el comercio de metales, por ejemplo. Hay vestigios del comercio de cobre, ya empieza para mediados del neolítico, que arrancaría más o menos el neolítico hacia el 10.000 antes de nuestra era, e iría hasta el origen de la escritura. Entonces, digamos, pongamos como fecha tentativa entre el 10.000 y el 3.000. Aparece, por ejemplo, el uso del cobre más o menos hacia el 5.000 antes de nuestra era,
y aparece, digamos, el comercio con ciertos elementos metálicos, aparece la cerámica también, aparecen los telares, bueno, una cantidad de productos que van a empezar a desarrollar los seres humanos para vestir, para el uso cotidiano, las tallas, por ejemplo, los modelados, también que ya vienen desde mucho tiempo atrás, las terracotas, vienen del periodo paleolítico, pero digamos que se van a desarrollar muchísimo más en el periodo neolítico. Ya estas comunidades asentadas que en poco tiempo, relativamente poco tiempo, ¿sí? Van a llegar a germinar, a gestar en algunas zonas del mundo, especialmente en Mesopotamia y en Egipto inicialmente, posiblemente también en la región de Perú, en Caral, en un proceso similar, van a generar las primeras grandes sociedades humanas, los primeros grandes imperios, que van a dar origen a la segunda etapa de nuestra cronología de la historia de las imágenes, que sería la etapa de las grandes civilizaciones que conocemos como parte importante de la Edad Antigua, ya en el momento de la historia con la aparición de la escritura. Bueno, espero que este video les haya interesado. Si es así, les agradecería que le dieran un buen like, ¿sí? Que se suscribieran las personas que no se han suscrito al canal y espero que nos veamos pronto.